Grabación. Muy bien, la grabación está corriendo. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a ocupar el módulo de mecanismos o de simulación de mecanismos, para lo cual se requiere un ensamble previamente fabricado. Entonces, yo les envié por correo un archivo comprimido, es algo así como este que estamos viendo aquí ahorita en pantalla. Dentro de este archivo comprimido está esta carpeta que tiene estos archivos, ¿vale? Realmente son cuatro archivos diferentes, bueno, son cuatro piezas diferentes, pero con diferentes extensiones para que las puedan manipular para aquellos que no tengan esta versión de NX, ¿vale? Nada más viendo los archivos tenemos puntos STP, tenemos punto JT y el punto part, que es deben ser por aquí los puntos par, que son los archivos nativos de NX, ¿sale? Entonces, eh, en esta, eh, en esta carpeta está un archivo que se llama assembly1. Si lo pueden abrir y les despliega lo que estamos viendo, pues ya estamos de gana, ¿ok? Si no, vamos a tener que hacer ese ensamble, ¿sale? Aquí hay dos cuestiones. Una es la pantalla que estamos viendo ahorita, no sé si alcanzan a ver aquí arriba hay una barrita azul con una IP. Es un escritorio remoto hacia una máquina virtual que está ahí en el CIA. Y esta máquina virtual o este escritorio me lo prestaron porque se acuerdan que no podía hacer mecanismos en mi computadora local. Bueno, aquí ya pude hacer mecanismos, pero a la hora de irnos a aplicación y ocupar el módulo que ahorita vamos a o necesitamos, hay un error con la licencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos opciones. Una es, voy a hacer yo todos los pasos ocupando un NX anterior, es decir, NX10, y ya ustedes, pues nada más lo tendrían que seguir en su aplicación, ¿no? En su software. Esa es una. Y la otra es que alguno de ustedes transmita su pantalla y vayamos viendo en su pantalla qué es lo que va pasando. Entonces, ahí lo dejo a su criterio. Entonces, ¿cómo quieren que lo hagamos? O la otra, bueno, una tercera, esta es una tercera. La tercera es, am, como es básicamente, bueno, la verdad es muy, muy rápido esta parte de la práctica. Lo puedo hacer yo y después lo intentan hacer ustedes y si tienen dudas, pues nos metemos. Yo creo que esa sería la mejor y sería tal vez lo más didáctico. Entonces, bueno, yo propongo esa última. No sé, si ustedes tienen alguna otra, pues díganme antes de arrancarla. Profesor, ¿cuál Buenas sería la tardes, entrega? profesor. No, pues está bien si quiere con la que usted dice. Ok, ok, ok. Por ahí había otro compañero que estaba hablando antes. Sí, profesor, ¿cuál sería el entregable de esta práctica? El entregable mm, son unos gráficos que vamos a obtener parece que es posición, creo que es la velocidad. Vamos a obtener unos gráficos de velocidad del pistón. Ese sería como un entregable y el otro entregable pues sería una captura de pantalla con las restricciones que vamos a ocupar. Ese sería el entregable. Muy bien. La opción 3. ¿Cuándo nos estaría compartiendo el video? De esta opción, pues hoy mismo. Hoy mismo. Ok, Sí, digamos que lo voy a hacer en esta pantalla, no con este NX. Y eso se debe de poder realizar en su NX. O sea, son los mismos comandos, básicamente. Nada más va a cambiar un poco donde se encuentran. Pero es lo mismo. ¿Vale?
Bueno, sale pues. Vamos a arrancar desde cero. Para ello, pues voy a minimizar esto. Voy a minimizar. Ahora aquí está su lista. Ah, ok. También en el archivo que les mandé, o deberían de estar unas piezas en archivo nativo de NX, pero con la versión anterior. Ah, no, olvídenlo, olvídenlo. Eso lo hice para mí mismo. Ok. Es que si yo ocupo en NX10 los archivos nativos del NX que estamos ocupando ahorita, no los abre, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer yo es eh, abrirlos en la nueva versión de NX, cada una de las piezas, y guardarlas. Y al hacer ese proceso, pues ya los puede abrir en la nueva. Es como una cuestión ahí media rara. Pero bueno, vamos a arrancar. Ya estoy abriendo el NX10. Denme un segundo en lo que carga. Entonces ya debería estar por ahí cargando. Ahí va. Mientras voy a preparar lo que les mandé. Que Summary next. ¿Qué hizo? Ok, en esta carpeta que estoy haciendo de práctica 8 clase, voy a ingresar el comprimido que les mandé. Lo voy a descomprimir aquí. Listo. Ujú, aquí están y vamos a empezar a trabajar. Entonces, esto es NX10. Los pasos se siguen igual en el nuevo NX, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer es media open, era nuevo, es crear un nuevo documento. El documento que voy a crear es un ensamble, eso ya lo hicimos en la práctica 2, me parece, crear ensambles. Entonces hasta aquí no hay nada nuevo, digamos esto sirve de repaso, ¿no? Es seleccionar un ensamble, darle nombre a ese ensamble, es decir, clase práctica 8, buscar una carpeta donde guardar el ensamble. Como les decía, les recomiendo mucho que el archivo ensamble sea guardado al lado o al mismo nivel de las piezas que se ocupan para trabajarlo. De esta manera pueden compartir las piezas y pueden compartir el archivo ensamble y no se pierden información, ¿vale? Entonces voy a trabajar aquí, P8 clase, y lo voy a meter aquí. Ahí es donde está todas las piezas. Y ya le digo OK. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos el ambiente de ensamble o el módulo de ensamble, nos va a arrojar esta ventana o este menú pidiéndonos que agreguemos los componentes, agregar componentes, ¿no? Entonces aquí vamos a irnos al folder para abrir o buscar el componente que vamos a traer. Entonces, nada, me voy a asegurar que esté en la carpeta. Ok, esta es la carpeta donde estamos trabajando ahorita. Pisan sin bien la camisa. Dentro de él están las piezas, ¿vale? Entonces voy a traer la primera pieza. En este caso, esperemos que sí
pueda traer esta pieza que se llama camisa. A ver si la abre. Ok, esta no. Vamos a ver acá adentro si hay algo más. A ver si está en JT. Quiere abrir la camisa, ¿verdad, profesor? Sí, sí, esa es Ah, la ok, primera gracias. pieza que vamos a traer. En este caso solo pude llamar el que es .jt. Espero que no tenga problemas con las demás. Pero aquí está. Al menos en este NX nos pone un preview. En el NX nuevo que ustedes están manejando, creo que ya no aparece esta ventana de preview. Pero bueno, los parámetros que vamos a ocupar para traer la pieza es lo mismo. Es cuando nos pida un placement, este lo vamos a llevar a un origen absoluto. Esto es para que se vaya al cero del ambiente gráfico. Y le vamos a decir OK. Entonces, bueno, está cargando aquí. Ya trajo la pieza. Aquí está. De este lado tenemos los árboles. Vamos a buscar el Assembly Navigator. Ese igual no cambia en el nuevo NX. Y este nos va a permitir ver qué piezas tenemos. Nuevamente, esto es puro ensamble. ¿Ok? La cuestión aquí es de que esta pieza que tenemos aquí la vamos a fijar a tierra. Esto nos va a ayudar para dar de alta las siguientes restricciones en el ensamble. Entonces, esta pieza le vamos a decir aquí en Assemblies. Bueno, aquí están también las opciones para hacer ensambles, pero también tiene aquí su módulo específico de ensambles. Es el mismo comando, ¿no? Nada más que colocado en diferente área. Entonces, aquí en Assembly Constraints, que también es el mismo botón en el NX que ustedes tienen, vamos a buscar en tipo fix o fijo y vamos a seleccionar el componente. ¿Vale? Entonces, al hacer eso, se va a marcar ahí un simbolito de tierra que va hacia el componente y aquí en el árbol de operaciones del ensamble ya tendremos la primera restricción que es fix. ¿Vale? Este componente, si lo quisiéramos mover, si le doy aquí Move Component, va a aparecernos el menú para mover. Aquí está. Es el mismo menú, nos va a pedir ok, un componente y qué tipo de movimiento será. Le voy a decir que sea dinámico y para especificar la orientación, pues me aparece este compás. Y si yo intento moverlo, pues ya me dice que estoy intentando mover un componente fijo, ¿no? Que sí que lo quiero mover. Bueno, le voy a decir que no. Pero nada más era para corroborar que esto ya estaba funcionando. Y cierro esta ventana. ¿Sale? Bueno, ahí está nuestro primer componente. Ahora voy a traer los demás. Es en agregar. Y vamos a traer desde abriendo el folder las demás piezas. Entonces salimos por aquí. Voy a ver si me deja abrir las part files. Necesito Biela. Híjole, creo que no me la va a dejar abrir así. Voy a intentar esto. A ver si la carga. Ok, tampoco. Esto es porque ese archivo, aunque es .prt, se creó en la versión nueva de NX. Pero vamos a intentar por el JT. Ok, vamos a ver si está Biela. Ok, bueno, aquí debió haber aparecido esa pieza. Creo que estoy teniendo problemas con esto. Entonces voy a hacer aquí un paréntesis. Primero voy a guardar
este ensamble con lo que teníamos, ya está guardado. Voy a dar en File, voy a abrir la pieza. Al menos en este NX no maneja como el sistema de ventanitas que vamos teniendo aquí arriba, ¿no? Donde puedes ir trabajando diferentes ventanas y así. Entonces aquí es um, como si abres una ventana, pues ya, o una nueva pieza, pues se quita lo que estaba antes. O más bien te lo crea acá en Windows, pero como que no puedes manejar una independiente de la otra, una cosa así. Entonces voy a intentar abrir esto, a ver si me da chance directamente. No, ok, fine. No, clic equivocado. Aquí. Ok, entonces, a ver si puedo abrir ese punto .stp. Así que sí. Lo que estoy haciendo es abrir un punto .step. Cuando lo abre, vean aquí que el archivo se llamaba .step, pero lo renombró con más bien, se llamaba biela.step, ¿no? Pero lo renombró .prt al nativo de NX. Eso también pasa en la versión que ustedes tienen, ¿no? Y esto, tal cual, si yo ya lo guardo y cierro, entonces en nuestro ensamble, pues sí se llama prt. En nuestro archivo ensamble ya lo puedo traer. Entonces me voy a traer a la de ensambles, agregar, buscamos el archivo, el biela.prt, part files, y vean, si ven, este archivo ya tiene la fecha y esta hora, ¿no? Cuando fue creado. Y de hecho ya hasta me da un preview y aquí ya está el preview. ¿Vale? Es como un truco nada más de que tienes que abrir la pieza, etcétera. Bueno, lo vamos a traer aquí. Yo le voy a decir que esto se posicione en el origen absoluto también. No hay problema. Ahí está la pieza. La voy a mover. Y bueno, ahí está. La puedo mover en el espacio. No tiene ninguna restricción. Tiene todos sus grados de libertad. Ok, voy a traer las siguientes dos piezas. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento de open. A ver, cigüeñal. Aquí está mi pieza cigüeñal. Ya la transformó a .prt. Salvo. Cierro. Abrir la última. Pistón. Listo. Se abrió la pieza. Le doy salvar. Ya está salvada con esta extensión .prt. Cierro y abro el archivo ensamble que estábamos trabajando. Que era este. Aquí está.
ensambles, agrego componente. Entonces hicimos cigüeñal e hicimos pistón y cigüeñal. Le voy a decir OK. Noten que voy a traer las dos piezas y las voy a colocar ahí en el origen. Entonces, si ustedes tienen así una lista de piezas, las pueden traer todas, ¿no? Ya estando aquí en el ambiente gráfico, ya ustedes la pueden mover. Aquí voy a mover esos componentes. Especifico la orientación. Se lo pongo por acá. Le digo OK. Solicito otro de mover componente. Selecciono. Le digo OK. Muy bien. Bueno, ya están nuestros componentes. Ahora los vamos a ensamblar de una manera de lo más rápido posible. Vamos a ver. Ok. Las restricciones funcionan igual que en el NX que ustedes tienen, es decir, es el mismo tipo. Por ejemplo, vamos a ocupar un touch align, pero aquí en orientación vamos a buscar el Infer Center Axis. Esto es para que nos reconozca el eje central de alguna figura circular. Por ejemplo, aquí me acerca el pistón y ya nos dibuja el Center Axis. Lo selecciono. De todos modos, si hay duda, pues me ofrece esta lista el software para seleccionar o para asegurarnos de que estamos seleccionando lo que queremos, ¿no? Entonces ya está esa center axis y esta la voy a alinear con esta center line en la camisa y ya, le digo OK, ¿vale? Ahí está. Entonces, como ustedes recordarán de la clase de ensambles, esto o esta pieza pistón ya tiene cierto número de grados de libertad restringidos y otros no. Entonces, para corroborar el número de grados de libertad, bueno, también en el NX que ustedes tienen debe de haber o existir esta opción de Show Degrees of Freedom, o una manera más visual es seleccionar el componente y tratar de moverlo. Entonces aquí yo lo puedo deslizar. Si me muevo hacia un lado o hacia otro no lo puedo trasladar, es decir, nada más tenemos una traslación disponible. En rotaciones tampoco, al menos no en ese eje, y en esta el pistón puede rotar sobre su eje. Entonces, de los 6 grados de libertad nada más tenemos dos disponibles: rotación sobre su eje y traslación sobre ese mismo eje. Okay, le voy a decir OK y ya está. Después voy a agregar acá otra restricción. Va a ser igual touch align con Infer Center Axis y vamos a seleccionar uno de estos barrenos en la biela. Es el mismo barreno, es el mismo diámetro, entonces no hay pierde aquí. Seleccionamos por ejemplo este center line, me voy al pistón y aquí me aseguro de seleccionar esa center line. Ahí está. Y faltaría una restricción más, que es en este caso una de touch. Entonces dentro del mismo touch align vamos a buscar la opción de touch. Esto es para que esta cara de la biela y esta cara interna del pistón estén siempre en contacto. Y decimos OK. Entonces con eso pues ya restringimos también los grados de libertad de la biela. Y ahora voy a restringir el cigüeñal o esta pieza que se le llama cigüeñal con respecto a la biela, ¿vale? Es igual, buscamos un touch align, un Infer Center Axis, seleccionamos el eje
en la biela y buscamos el eje en el cigüeñal que apareció. Ya está ahí. Decimos OK. Agregamos una restricción más que va a ser igual touch align, pero touch. Y seleccionamos una cara interna y la cara interna de la biela. Entonces, ahorita, si, bueno, voy a acomodar por ahí el ensamble. Y si yo digo, aquí no, era acá, era aquí en mover componente, voy a hacer una corroboración de los grados de libertad que tiene este ensamble. Entonces voy a seleccionar este componente y lo voy a intentar mover. Este componente pues, está en el aire, nada más está agarrado de los otros. Entonces se puede mover, aunque está agarrado de los demás, ¿vale? Entonces necesitamos este componente llamado cigüeñal, fijarlo a alguna referencia que le permita solo tener el grado de libertad que queremos. El grado de libertad que nosotros buscamos es la rotación que ahorita estaba haciendo. Esta rotación es el único grado de libertad que debería de tener este componente. Entonces, para lograrlo, vamos a ocupar la pieza camisa como referencia. Entonces, ¿y por qué como referencia? Pues porque es la pieza que está a tierra, es la que no se mueve y por ahí podemos encontrar cierta relación. Entonces, vamos a seleccionar otra restricción. Esta será por distancia y vamos a hacerlo de esta forma. Primero, el eje o el eje de esta pieza, que es por donde va a empezar a rotar, va a estar a cierta distancia de este edge. Bueno, más que de ese edge debería haber sido de la pared. Déjenme la corrijo. Voy aquí, la elimino, va de nuevo. Es el centro de este edge. Lo vamos a restringir con respecto a esta pared. Eso que hice de seleccionar la pared y no el edge, como lo había seleccionado, es para que la distancia que me pida aquí sea perpendicular a esta pared. Si yo lo dejo en el edge, la distancia va a ser un vector, ¿no? Entonces, ese vector pues me va a cambiar la posición de este eje, en este caso en X y Z. Entonces, este es como un truquito ahí para que ustedes puedan fijarlo. Y la distancia que yo quiero pues es este centro, el centro de este barreno que está aquí, debe de estar a la mitad o alineado al centro de este barreno, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué distancia va a ser? Bueno, pues necesitamos medir. Tal vez no necesitamos medir, pero es un paso, ¿no? Eso se hace, también ustedes tienen esa pestaña de análisis y de medir. Entonces yo voy a medir cuánto esta longitud, vamos a ver si me da chance, de este eje a acá. Entonces me dice que del eje central de la camisa o del barreno que está en la camisa a esta pared son 70 milímetros. Entonces, bueno, ya digo OK. Y aquí en la relación de distancia doy doble clic y en distancia ingreso 70, doy tabulador y ya coloco esto a 70 milímetros y le digo OK. Entonces con esto, regresando a los grados de libertad, y si le digo mover componente, vamos a ver cómo trabaja.
Selecciono el componente, especificamos la orientación. Entonces, bueno, vean cómo el cigüeñal respeta los 70 milímetros, pero pues se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Ya vieron cómo varía? Entonces eh, necesitamos decirle que no se mueva más allá de cierta distancia. Entonces, ¿qué distancia será? Voy a colocar de manera vertical. De manera vertical el ensamble. Voy a correr eso un poquito hacia abajo. Una cosa ahí para que se vea. Le voy a decir OK. Y la posición de este ensamble es cuando el cigüeñal esté en el punto muerto superior, es decir, hasta arriba del pistón, va a haber una distancia, ¿no?, que existe entre este centro y esta cara de abajo de la camisa, o la cara de arriba, ¿no? Entonces esa distancia la vamos a ingresar aquí. Yo dejé a propósito ahorita el ensamble un poquito abajo para irlo modificando y encontrar eso. Entonces, distancia entre, vamos a decirle que entre esta cara superior y el center line, ahí está. Y entonces ahorita me calcula una distancia de 311 milímetros, ¿no? Es la actual. Si yo digo que es 310 y digo tabulador, bueno, sube más, ¿no? Entonces, pues aquí podemos jugar un poquito. 308, ya me pasé. 309 milímetros. Y digo OK. Entonces ahí ya quedó ese pistón o la parte superior del pistón ya quedó alineado. Y si yo digo mover componente, y selecciono solo ese, y entonces lo voy a intentar rotar. Hace su rotación. También noten que aquí en Collision Action tengo que ilumine o que pues sí que haga un highlight, o sea, una iluminación de la colisión. Si detecta una colisión, una interferencia, se pinta de rojo. No sé si vieron hace rato que intenté mover, se pintaba de rojo. Ahorita ya no lo hace. Es que eso quiere decir que ya no hay colisión ahí. Y si yo intento mover esta pieza de abajo hacia algún otro lugar, pues nada más tenemos el grado de libertad de rotación. ¿Vale? Entonces, voy a dar... sí, voy a llevarlo como al punto muerto superior. Por ahí, más o menos, le voy a decir OK. Bueno, todo este recuento de o repaso del ensamble y las restricciones nos sirve para dos cosas. Primero, cuando vayamos al módulo de Motion, hay un wizard, digamos, que detecta cuáles son estas restricciones que tenemos, cuáles son las piezas que tenemos involucradas y hace un automático, ¿no? O sea, setea en automático la simulación de un mecanismo. Ese es uno, ¿no? Que si ustedes ya aprendieron a ocupar, que es lo que vamos a hacer ahorita, y a definir los pares cinemáticos, bueno, ya pueden ocupar ese automático y hacer un buen ensamble desde ahorita les va a ayudar para que en la simulación no haya problema. Es por un lado. Por el otro lado es entender el funcionamiento del mecanismo que van a trabajar. ¿Vale? Ahorita, cuando yo empecé poniendo la restricción del pistón con respecto al eje central de la camisa, entendimos que ese pistón nada más va a
correr por esa camisa, que la biela va a rotar nada más con respecto al pistón y con respecto al cigüeñal, y que el cigüeñal tiene una rotación con respecto a la biela, y que guarda cierta distancia, ¿no? Bueno, ese conocimiento lo vamos a llevar ahora y se lo vamos a indicar a la máquina. Para hacerlo es en su NX, una vez que ya tienen su ensamble, bueno, hay que salvar. Ya salvo el ensamble, el ensamble se guarda en un archivo .prt. Hay que cambiar de aplicación y la aplicación es Motion. Entonces, acá en el nuevo NX, pues igual se llama Motion, ¿no? Aquí está. Entonces, en Motion nos va a cambiar un poquito el ambiente de trabajo, ¿ok? Y nos va a cambiar al Motion Navigator y nos va a poner aquí el nombre del ensamble que estamos trabajando. Entonces, si alguien siguió o si tienen abierto el NX, etcétera, pueden hacer la prueba de ir o cambiar de aplicación hacia Motion, a ver si les da chance de abrirlo. Esto es para corroborar que tienen esa licencia o tienen la licencia de este módulo disponible. Disculpe, profesor, ¿qué módulo dijo, perdón? Es el módulo de Motion, esto es en Application. Buscas en la pantallita de simulación, debe decir Motion. A ver, vamos a hacerlo en el otro NX. Aquí está el otro NX. Es aplicación, sí, exacto, es lo mismo. Sí, aplicación, apartado de simulación, dentro de él es Motion. Es un simbolito como de unos eslabones ahí amarillitos. No, sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, si le das clic ahí, nada más confírmame que sí funciona, que no te haya mandado ningún error de licencia o algo así. Ah, vale. Nada más cuando muevo, como cuando casi está vertical el pistón, sí se pasa como por 1 milímetro, ¿está bien? O ¿O le puso alguna otra restricción usted? cuando está vertical, ya. Bueno, la idea es de que cuando esto quede completamente vertical, el cigüeñal con la biela, o sea que esté en el punto, en el punto superior, el pistón queda alineado acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, aquí me queda hacia abajo, pero debe de quedar arriba. Ah, ok. Ujú. Eso nada más ajusta con esta altura de aquí. A mí me salió, no sé, 309 milímetros, tal vez es más, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ujú. Ok, va. Bueno, entonces, ahora sí, empieza lo que es en Motion. Y en este módulo vamos a tener aquí, como les decía, en el Motion Navigator, aquí el nombre de la simulación que vamos a hacer. Entonces, toma el nombre del archivo que traíamos de ensamble, lo coloca aquí y le vamos a dar botón derecho y le vamos a indicar New Simulation. Es el primer paso. Botón derecho aquí, New Simulation. Y nos debe de aventar este menú. Ustedes igual, ¿no? Les debe aventar ese mismo menú que se llama, es de Environment. Y este es el seteo de la simulación. Nos pregunta qué tipo de análisis vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis cinemático. Y aquí donde dice Joint Wizard, se lo vamos a desactivar. El Joint Wizard es el reconocimiento de las juntas cinemáticas. Entonces, ese reconocimiento lo hace de acuerdo a el ensamble que ya tenemos. Pero ahorita, como lo vamos a aprender a ocupar, pues lo quitamos. Después viene Simulation Name. Aquí en Simulation Name vamos a cambiarle el nombre a, vamos a ver, clase, ¿qué 10? 08, 04, 2022. Aquí les recomiendo que no dejen espacios ni caracteres especiales, que si no después entra en conflicto. Y con esto se le da OK. Este es el seteo, ¿no?
Entonces, en el Motion Navigator ya nos creó esta simulación que vamos a ir trabajando. Entonces, aquí vamos a cambiar a... ¿Dónde era? Home. A la pestaña de Home. Esto sí puede variar un poco, pero hay que identificar eh, los dos principales comandos que vamos a trabajar, que es el de link y el de join. Entonces, primero vamos a cambiar a el Assembly Navigator. En el Assembly Navigator voy a desplegar mi Profesor, Tumblr. Dígame. en la ventanita de Environment, Ujú. me aparece Sim Center 3D Motion o NX Motion. NX Motion debe de ser. Es el software. De todos modos, si puedes mandar un pantallazo, por favor, una captura de pantalla al chat para verla todos. Permítame. Por- Voy. Bueno, en lo que nos envían esa captura de pantalla, vamos a pasar del Motion Navigator al Assembly Navigator solo para tener aquí las piezas en el árbol, porque las vamos a ir seleccionando de ahí, es más fácil. Entonces, el primer paso es dar de alta los eslabones o links. Aquí ya llegó la imagen, vamos a hacerla grande. Dice Environment, es NX Motion. Adams. Es NX Motion. Ok, muchas gracias. Ujú. A ver, aquí tengo también mi environment. Entonces, el environment, la solución. Solution, run. No sé si iba a comprobar que era el NX Motion. Sí, sí es ese. Ok, bueno. ¿Cómo hago esto pequeño? Ahí está. Sale. Entonces, les decía, lo primero que hay que hacer es dar de alta los links o los eslabones o las piezas o componentes del mecanismo. Entonces es bien fácil, van a darle clic en link y nos debe de aparecer un nuevo menú para seleccionar los links. Y entonces dice selecciona un objeto. Entonces aquí es donde es más fácil, al menos en este NX, en el 10, seleccionarlos en el árbol de operaciones. Entonces, a ver, vamos a ver si aquí me deja. El primer link voy a seleccionar aquí camisa. Desde el árbol de operaciones se ilumina en el área gráfica. Me aparece aquí ya el check de que fue seleccionado. Me dice aquí que las propiedades de masa, cómo las quiero, si no quiero que maneje la masa o que sea automático. Les recomiendo que sean automático. Ojo, estas piezas que tenemos para este ejemplo no tienen definida una masa, por lo tanto no tienen definido pues un peso, ¿no? Solamente tienen definido pues la cuestión geométrica que serían los momentos de inercia. Nada más, ¿vale? Entonces, si ustedes ya tienen cargados materiales en las piezas, bueno, aquí si lo dejan en automático, va a tomar en cuenta eso para cuestiones inerciales, nada más. Y de gravedad, sobre todo. Pero bueno, automático. Y después, el otro setting que sí vamos a ocupar es este, que es, al menos aquí dice Fix the Link. No sé cómo aparezca en su menú, pero debe de darles esta opción, Fix the Link. Eso significa que el link o el objeto que estamos trabajando lo vamos a fijar o lo vamos a poner a tierra. En este caso es la camisa y esa sí va a tierra según nuestro ensamble. Entonces le voy a dar check y en name voy a cambiar el nombre de ese link por el nombre de la pieza. Ese es un best practice, una buena práctica que se les recomienda. Camisa.
y le digo OK. Entonces, si regreso yo a mi Motion Navigator, entonces ya regresé aquí a Motion Navigator, vean, dentro de la simulación que ahorita estamos trabajando, ya tenemos dos subcarpetas o folders. Uno de ellos es el de links. Dentro de links tenemos camisa, que es la pieza. Tiene un simbolito de tierra, significa que fue aterrizado o que está a tierra. Y tenemos otro folder que se llama joins o juntas. Y en este pues tenemos la 001, que es una tierra. Entonces para NX, una puesta a tierra es una junta, un par cinemático. Bueno, continuamos. Eh, Voy a volver a dar link. Disculpe, profe. Dígame. ¿El link es lo mismo que Motion Body en la nueva versión? A ver, pon una pantalla, por favor. Según yo sí es, Debe de ser, ¿no? Me suena. Sí. porque le puse cuerpo en movimiento y me salieron los mismos menús. Ok. Ah, ok. Gracias, compañero. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Sale. Entonces seguimos. Vamos a dar de alta un nuevo link. Ahora será el pistón. Lo voy a seleccionar de aquí. A este le voy a quitar el fix de link porque ese no va a tierra. Ese sí tiene un movimiento. Y le doy su nombre. Pistón. Y ok. Nuevamente cambio de Motion Navigator solo para ilustrar que ya está quitado de alta dentro de links o uno más que se llama pistón. ¿Sale? Y bueno, pues así hay que hacer para todos. Entonces, vamos a seleccionarlo. Selecciono este. Me llamo Biela. Le digo OK. Y escojo el otro link que sería el cigüeñal. Selecciono cigüeñal. Ya está. Subimos al Motion Navigator y ya tenemos todos nuestros links dados de alta. Aquí está. El siguiente paso es dar de alta los pares o juntas cinemáticas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ahora de abajo hacia arriba, es decir, del cigüeñal hacia arriba. Entonces, le voy a dar clic en Joint o junta o par cinemático. Y dentro de junta nos da tres opciones o tres pestañas, que es la definición como tal de la junta, si hay parámetros de fricción, es decir, si se está llevando a cabo una fricción en ese par cinemático, y si hay un driver, es decir, si es una junta conductora, o si está en known, sería una junta conducida. Bueno, esto en otras palabras es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en definición, en tipo, tenemos ese tipo de juntas cinemáticas. Tenemos de revolución, aquí está una bisagra. Tenemos una corredera, un slider, una corredera cilíndrica, un tornillo, una junta universal, esférica, plana, una fija, es decir, una tierra. Y bueno, hay otras más, ¿no? Entonces, vamos a ocupar la más sencilla de entender es esta de revolución y es la que aplica casi para todo nuestro mecanismo. Entonces, para dar de alta esta junta ya que seleccionamos el tipo, vamos a darle de alta, o más bien tenemos dos componentes de la junta de revolución, el action y el base. Es como que cada uno de estos dos es un link, una pieza, un eslabón. Entonces, digamos que es el que se está moviendo con respecto al que está de base o con respecto o a una referencia, ¿no? Entonces, yo voy a mover primero que nada este cigüeñal que está aquí abajo. Para eso voy a decir select the link, pues me voy aquí al árbol y en el Motion Navigator y selecciono cigüeñal. Ya está el link seleccionado y me dice, ok,
especifica un origen de revolución y un vector de revolución. Es decir, el origen por dónde va a empezar a rotar y el vector que define esa rotación. Entonces, el origen, como tenemos nosotros o nuestro ensamble tiene figuras circulares, nos conviene tener este filtro de selección que infiera el centro de un círculo, de una esfera, un elipse, un arco, ¿no? Con este iconito. Es un circulito y un puntito en el centro. Y ese también está en la nueva versión. Entonces, ya que lo tenemos ahí, cualquier feature que reconozca aquí en el área gráfica como y que tenga esa característica, pues lo va a seleccionar rápido, ¿no? Entonces, ese primer origen sería el centro de este barreno. Entonces, yo me acerco aquí a la periferia del círculo, doy clic y ya me reconoció ahí con un nodito amarillo que este es el origen y de hecho ya está aquí palomeado. Después me pide un vector de rotación. Entonces el vector de rotación va a ser uno que yo voy a definir entre dos puntos. Entonces aquí yo les recomiendo que cuando especifiquen vectores de rotación cambien el filtro a por dos puntos y de este lado en este diálogo de vector o en este botoncito lo seleccionen para que nos permita seleccionar estos dos puntos con otros filtros que son reconocimiento de centros de circunferencia. Entonces aquí me dice, ok, vas a hacer un vector por dos puntos. Bien, especifica el punto de partida o el from point. Ya con este filtro, entonces voy a seleccionar este mismo que ocupé de origen. Después me dice, especifica el punto de llegada o el punto hacia donde vas. Entonces giro un poquito la pieza y como ya tiene el filtro de centro, de reconocer el centro de la circunferencia, le doy clic. Infiere, o más bien ya detecta que este punto y este punto es el de destino, que diga el de partida, el de destino. Ya está el vector ahí dibujado. Y le digo OK. Y ya está especificado este vector de rotación. Entonces, esta pieza va a tener una revolución que va a ser por este vector. Y ya. En este caso no le voy a decir que, o no le voy a indicar una referencia, simplemente con esto. Y lo que sí voy a hacer en esta misma pantalla es darle un nombre. Entonces, le voy a decir que esto se llama cigüeñal guión bajo motor. ¿Por qué motor? Porque acá donde dice driver, le voy a dar clic en driver y le voy a decir que tengo una rotación constante y le voy a dar una velocidad inicial de, aquí mis unidades son revoluciones sobre minuto, quiero que haga, no sé, unas 60 revoluciones cada minuto, eso es como un giro cada segundo. Y regreso aquí a definición y le digo OK. Entonces, al hacer eso, yo dije, bueno, esta pieza cigüeñal va a rotar. Profe, Dígame. perdón, ¿qué le puso en Driver? Ah, sí, Pues regreso. Sí, sí, no te apures. Para ver qué hicimos en cada una de las juntas, nos vamos aquí al árbol, Motion Navigator, lo selecciono, le doy doble clic. Esto me va a llevar a las opciones de la junta. Y aquí en la pestaña de driver selecciono esto de constante. Es una rotación constante por la naturaleza de la junta que es de revolución. Y en velocidad inicial escribí 60 revoluciones cada minuto. 60 giros por minuto. Y ya. Gracias, profe. Esa es... A mí no me parece esa opción de constante,
Me aparece polinomial, armónica, funcional, articulación, control o perfil 2D. ¿Le doy un polinomial? No, es una junta de revolución. Sí. Igual a mí me salen los mismos. Ok. Sí, a mí también, profe. A ver, ¿puedes poner esas opciones, por favor, en una imagen para ver en el chat, por favor? Eh, sí. Ya se lo envío. Sí, por favor, por favor. Ahí está. A ver, Ahí. es que se carga en el chat. Friction drive, no. Joint. Ok, vamos a ver. Bueno, sí. A ver, selecciona polinomial. Obvio, alguna de estas no es, a menos que no sea constante, o sea, no puede ser armónica, porque en armónica tienes que dar amplitud, frecuencia y pues todo lo de una armónica. En Creo que función, la que más se le parece es la de control. a ver, si despliegas control, ¿qué opciones te pide? Me pide velocidad inicial y aceleración inicial nada más. Ok, pues debe ser esa de control entonces. ¿Las unidades que te da, te las da en angulares? Grado Me sobre segundo, aparece, creo. me pareció un error que dice que justamente control solamente está permitido para Sim Center 3D Motion. Ok, o sea, es para otro tipo de solución. Ujú. Ok, ok. Bueno, si no, déjalo sin driver y ahorita vamos a colocar un una armónica, pero en el pistón. Eso es para hacer la entrada de este mecanismo por el pistón, no por el cigüeñal, ¿vale? Y ya en otro ejercicio podemos ver, cambiar el tipo de solución para que nos permita ingresar ese tipo de control o que nos deje ingresar este tipo um, de parámetros para el driver que vamos a colocar ahí. Ok, entonces esta junta la cancelo. Esta déjala en known, o sea que no va a ser no va a tener driver. Y aquí ponla en known, eso significa que no tiene entrada por ahí. Ok, entonces nomás le doy así, ok. Ujú. Y ya quedaría Vale, definida pues, esta. En este caso, ¿va? listo. Los que sí puedan ingresar un valor constante, bueno, pues este es un valor inicial que estamos dando, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Pero bueno, eh, ok. Vamos a seguir con la definición de los demás, de las demás juntas. La siguiente es igual una junta conducida, es decir, que no tiene driver, no tiene entrada. Esa junta es de revolución y existe entre el cigüeñal y la biela. Entonces, para darla de alta es algo muy similar, pero bueno, pues tiene aquí unos trucos. Primero, voy a apagar de aquí de estos checkbox la biela. Le voy a dar aquí para que me deje hacer la selección en el cigüeñal. Entonces, me voy a el comando de joint o de junta. Espero a que se despliegue. Aquí está. Y vamos a ver. En action, bueno, de hecho voy a prender la biela, voy a apagar el cigüeñal porque aquí el action es la biela. Entonces, cuando me dice seleccionar link, me voy aquí al árbol, selecciono la pieza, biela ya está seleccionada y me dice especificar un origen y el vector de rotación. Entonces, pues siguiendo o teniendo congruencia de cómo íbamos trabajando, el origen de rotación será este círculo. Yo nada más selecciono la periferia con este filtro detecta que es el centro. Y en vector cambio el filtro o más bien el método de selección
por 2 puntos, cambio o más bien edito la forma de seleccionar esos 2 puntos con los filtros de centros y le digo que va a ir de aquí a acá. Ahí está el de rotación, le digo OK. Y el siguiente paso es unir este link o este eslabón a otro eslabón, que sería el cigüeñal, que es el que le va a transmitir el movimiento. Entonces aquí voy a dar clic en Snap Link y voy a prender cigüeñal, apago biela y en seleccionar link doy clic aquí para que me permita seleccionar el cigüeñal y viene el paso, uno de los pasos más importantes es este. Cuando estemos dando de alta el origen del vector de rotación en la otra, en la otra pieza o en el otro link, debe de ser exactamente el mismo vector de rotación, pero en esta pieza. Entonces, para especificar el origen, pues me voy aquí, selecciono este Edge, como tiene el filtro de centro en circunferencia, pues bueno, ahí está el origen, ahí ya coinciden. Después el vector, cambio el modo por 2 puntos, regreso al menú para seleccionar esos 2 puntos del vector. El punto de salida pues debe de corresponder al mismo punto de salida del vector anterior y el punto de arribo pues se recomienda que sea el mismo. Se le da OK. Y listo, ya está aquí definido el otro vector. Esta junta le llamamos, fue cigüeñal y bajó biela. Entonces, esto es lo más importante casi de toda la práctica, es que estos dos vectores coincidan. Si estos dos vectores están desfasados, apuntan hacia otro lado, la rotación se da hacia otro lado y luego la simulación hace cosas muy raras. Cosas que no son lo que debería pasar en la realidad. Entonces, bueno, ya está. Prendo la biela y vamos a repetir esa forma de setear esta junta acá arriba, ¿no? Entre la biela y el pistón. Para eso voy a apagar camisa, voy a apagar biela, voy a generar una nueva junta. Listo. Y aquí es igual una de revolución. Va a ser la rotación que hay de la biela con este perno interno. Entonces el link de acción será el pistón. El origen será esta circunferencia que está aquí. El vector estará definido por estos 2 puntos. Este es el menú para seleccionar los puntos. Esperemos que cargue. Aquí está. Seleccionamos aquí esta circunferencia como partida. Esta de acá como destino. Decimos OK. Ya está el primer link y sus vectores de rotación definidos. ¿Cuál fue el origen? El origen para este fue el centro de la circunferencia que se encuentra aquí. Ah, ok, gracias. Y voy a prender el otro link que fue la biela. Apago el pistón. Doy clic o hago el checkbox de este Snap Link. Selecciono, aquí en seleccionar link, selecciono la biela. Clic en especificar origen para seleccionar el origen de este vector que está de este lado. Entonces es aquí. Vamos a dar de alta al vector. Damos clic en el diálogo del vector. Selecciono este punto como el de partida y el punto de acá como el de arribo. Ahí está.
Digo OK. Y a esta junta le vamos a llamar biela-pistón. OK. Y bueno, aquí ya se anexó al árbol de juntas. Después vamos a prender el pistón. Y el pistón tiene otra junta cinemática. Esta junta cinemática es la siguiente. Le voy a dar join. Y entonces, como en action, voy a seleccionar el pistón porque es el que se está moviendo. Y este pistón va a tener un movimiento deslizante o de traslación sobre nuestro vector Z. Entonces, el origen de ese vector de movimiento, aprovechando que tiene una base circular, lo voy a seleccionar aquí. Vean que se puso aquí este nodo. Voy a apagar la biela para que se vea nada más. Este es el nodito que va a ser el origen. Y el vector pero antes de eso, el tipo es slider, es decir, es una corredera. Entonces, esa corredera va a tener una traslación que va a tener este origen y el vector de traslación de esa corredera, es decir, de este pistón, lo voy a dar de alta igual por 2 puntos, aprovechando también la geometría que es circular. Voy a decir que el punto de salida con el filtro de reconocimiento de centro de círculos sea de aquí abajo y que llegue a la parte superior. Y le digo OK. Ahí está. Entonces, con esta definición yo estoy diciendo que el pistón nada más se va a mover en esa dirección y ya. Pero como tenemos aquí una otra pieza que se llama camisa, pues vamos a aprovecharla para referenciar el movimiento de ese pistón con respecto a esa camisa. Entonces le voy a decir snap link y el link que voy a ocupar aquí de base de referencia le voy a llamar camisa. Y el vector, en este caso, le voy a decir que el origen de este vector de movimiento será aquí abajo. Y que el vector que define igual va a ser por 2 puntos. En el diálogo de los puntos de ese vector, voy a decir que el from point será el de aquí abajo. Y el to point sería el de acá arriba. Digo OK. Ahí está ya el otro vector. Y esta se llamará pistón camisa. Ahora, antes de guardarla, déjenme ver aquí porque no me permite hacer el OK. Aquí podemos poner una armónica. Este es para el caso de que ustedes no hayan ingresado entrada en el cigüeñal del motor. Aquí se puede ingresar una entrada a este tipo de junta, donde se le puede decir que la amplitud no sea tantos milímetros, no sé, tiene como 100, no sé, unos 100 milímetros, con una frecuencia, no sé, que haga 60, no, 360 grados cada segundo. O sea, en un segundo hace una vuelta o hace un ciclo, una ida y una regresada y ya. Pero lo que no me explico es por qué no me deja darle OK a esta definición. A ver si era
No, una revolución, era de slider. Aquí ya me debería dejar darla de alta. A ver, voy a reiniciarla. A ver, un segundo. Voy a repetir esa junta porque algo pasó ahí raro. Entonces, ok, esta definición es slider. El action link va a ser el pistón. El origen, cambio el filtro. Aquí abajo, por 2 puntos. Ok, hasta ahí ya me dejaría hacerlo. A ver, poner pistón bajo camisa. Seleccionar el otro link de la camisa. Camisa. Profesor, ¿no será porque ya especificó el cigüeñal motor, ahí ya le especificó el driver? Mm, no creo. No, porque sí puedes meter más de un driver. Hace un Ah, ok. rollo con la simulación, pero sí, se hace un driver. Más bien aquí es una cuestión de esto del... A ver, voy a seleccionar como el mismo origen del vector. Ahí está. Creo que la falla era en el vector, que el origen de los vectores estaba diferente. Por eso no me dejaba darle aquí como OK, ¿no? Pero bueno, ahora sí, en driver, les decía, no, que no es función, era armónica. Es darle una amplitud en milímetros a esta, digamos que sería como una senoidal que dibujaría este movimiento armónico de ida y venida, ¿no? Entonces lo vamos a hacer un valor de entrada de pues 100 con una frecuencia de 360 sin, sin ángulo de fase, sin desplazamiento, simplemente así. Le voy a decir OK y bueno, aquí ya tengo definidas las dos, ¿no? Las dos entradas. Entonces, voy a quitar la del cigüeñal del motor, nada más para que quede la otra, porque creo que estaba ese problema. Y después regreso con la de cigüeñal de motor y quito la del pistón. Entonces, para editar cualquier junta o cualquier parámetro de las juntas, es doble clic sobre ella, sobre su nombre aquí en el árbol. Aparece cómo fue definida y aquí en driver pues ya nada más le quito, le pongo known, digo OK y ya no tiene el simbolito. Y bueno, el siguiente paso es, una vez que ya se seteó esto, es um, irnos a solución. En solución, los parámetros de las soluciones son los siguientes. Es tipo, normal run. Son las opciones que tenemos. Analysis type, cinematics dynamics. Tiempo, es el tiempo en que va a durar la animación. Vamos a, bueno, sí, 10 segundos, creo que es buen tiempo.
y cuántos pasos o frames va a haber durante este tiempo. Vamos a poner unos 100 también, bueno, unos 100. Aquí este otro importante es el gravity, es decir, hacia dónde actúa la gravedad. En este caso, vamos a ver, vamos a decirle que la gravedad está jugándonos en contra, es decir, en menos ZC, es decir, hacia abajo, con esta constante de gravitacional, con estas unidades. Y el nombre de esta solución, pues tiene, o más bien, esta solución va a tener este nombre. Vamos a dejarlo en solución 1 y le voy a decir OK. Entonces, eso es crear la solución. Una vez creada la solución o los parámetros a resolver, se le tiene que dar botón derecho y darle clic aquí donde dice resolver o solve. Y entonces aquí abajo nos dice el status. Aquí me dio esto, decimos OK. Y les debe de aparecer por ahí ¿cómo se llama esto? Pues como una ventana con un log, que sería esto que está aquí, que les va a decir a qué hora se lanzó la simulación, qué cosas encontró. En este caso encontró construcciones constantes, me dio un error. Y vamos a ver qué onda aquí. Sin embargo, aquí abajo en solución, aquí en solución ya apareció ya se llenaron esos campos y acá también nos aparece este botón de animación. Le voy a dar clic ahí y voy a dar play. Entonces vamos a ver, pues sí, no se mueve esto para nada. Resolvió algo, pero no hizo lo que queríamos. O sea, no está ese movimiento oscilatorio que queríamos ahí. Entonces voy a regresar a la definición de um, este driver. Voy a decir que 100 milímetros. Vamos a quitarle tantita amplitud. Vamos a ver si es esto. Edité y lo que tengo que hacer es a la solución que ya teníamos seteada, decirle que la vuelva a resolver. Sigue dando un error. Debe ser por server lockdown. Okay. A ver, voy a hacer una prueba. Voy a quitarle el driver a este. Le voy a quitar el driver. Voy a decir OK. La solución la voy a. Vamos a ver. Si no tiene entrada, más que la. Mayor que 0. Ok. Hay más grados de libertad aquí. Necesito una entrada. Vamos a ver. Voy a revisar aquí los links. Entonces tenemos el de tierra de la camisa. Tenemos el cigüeñal al motor, que es por donde va a girar. Cigüeñal a la biela al pistón, el pistón con la camisa. A ver, vamos a agregar una rotación por acá en el cigüeñal del motor. Aquí en driver, rotación constante. Velocidad inicial, 60 revoluciones por minuto. Resolver.
Ok, este ya no dio error. Voy a la animación. Ok, bueno, aquí con el driver, con el motor en el cigüeñal, sí nos da una solución, que sería la que vemos. Yo creo que ahí está en los parámetros del driver de la corredera. Entonces ahí más tendríamos que ver qué parámetros les damos de en cuánto queremos que se mueva este pistón, etcétera. Bueno, entonces dentro de los resultados, aparte de la animación que podemos tener, déjenme poner otra vista. Esta. Aparte de la animación, pues podemos agregar gráficos o sacar resultados a un spreadsheet, es decir, a una hoja de cálculo. También podemos sacar valores de carga que se da por cuestiones inerciales y llevarnos esos valores de carga como una entrada para un análisis de elemento finito sobre alguno de los componentes. Entonces eso ya sería un input que proviene del movimiento, ¿no? Pero vamos a ver este de gráficas. En gráficas eh, podemos graficar qué pasa con los centros de masa con la camisa, pistón, biela, es decir, de los links. Y qué pasa en las juntas. Por ejemplo, vamos a ver en el pistón, que sería este centro de masa. ¿Qué es lo que queremos saber de él o qué es lo que queremos graficar? Bueno, puede ser el desplazamiento del pistón. En componente, pues quiero que sea la magnitud o quiero saber el desplazamiento de ese en Z, ¿no? Porque pues se mueve en Z nada más. Y aquí abajo en Axis Definition, esto que acabo de definir lo voy a poner como un eje Y. Es decir, le doy más y ya. Esto que acabo de setear aquí lo voy a colocar acá abajo y le voy a decir, por ejemplo, OK, ¿no? Cuando hago eso, aquí abajo ya me aparece en Graphic esa gráfica. Entonces aquí me debe de aparecer esta opción que se llama Viewport. Y en Viewport voy a seleccionar este que dice Create New Window. Entonces lo que va a hacer es crear una nueva ventana donde va a poner el gráfico del desplazamiento de ese componente. Y si yo aquí regreso a la animación y le doy play, puedo ir consultando o ir viendo en tiempo real cómo se va moviendo el desplazamiento y la posición nuestro, de nuestro ensamble. ¿Vale? Entonces tenemos, por ejemplo, este gráfico que es el de posición. Vamos a detener aquí la animación. Vamos a hacer otro gráfico. Por ejemplo, de aquí gráfico. Quiero saber del mismo pistón o del centro de masa del pistón, cómo es la velocidad en la componente Z. Entonces la agrego aquí también. Le digo OK. Aquí ya tengo otro gráfico. Vamos a ver si aquí está. Este es el gráfico de velocidad. Vean que dentro de este gráfico yo lo puedo hacer un poco más grande y me puedo mover, ¿no? O sea, puedo hacer zoom in. Puedo panearlo. Esta es la velocidad que tendría ese centro de masa del pistón. Podemos ir viendo qué pasa en cada step. En el comportamiento de la velocidad. Y también podemos cerrar este, voy a minimizar aquí. Podemos graficar de ese mismo pistón
Ahora quiero saber cuál es la aceleración que tiene. Le digo OK. Aquí está mi aceleración. La vuelvo a poner por acá. Vean ese comportamiento que tiene. Y me parece que también podemos combinar los gráficos para que aparezcan en uno mismo. Déjenme ver si se puede. Graficar. Por ejemplo, ahora de el mismo pistón. Quiero, por ejemplo, velocidad. eh, la velocidad la quiero en X, la agrego. Quiero la velocidad en Y, la agrego. Y quiero la velocidad en Z, la agrego. Digo OK. Todo eso debe ser un nuevo. Ah, no, las puse aquí. Entonces, si yo las selecciono juntas, lo que quiero es ponerlas como en la misma pantalla, que se encimen las tres. Aquí están. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos las tres gráficas encimadas. Obviamente la velocidad en las otras componentes, que no es la vertical, pues es cero porque no se mueve ese pistón, ¿no? Pero bueno, esa es una manera de poder sacar los resultados de su simulación, no solo para verlos aquí, sino también los podemos mandar a un Excel. De hecho, aquí vamos viendo qué va pasando. Vamos a ver, Populate Spreadsheet. Ya me dice dónde sea el file que quiero. Vamos a ver esto, ¿dónde era? No estamos trabajando. Aquí. Vamos a poner aquí, es ejemplo de clase. Le digo OK. Entonces, en mi otra pantalla está escribiendo el Excel. Déjenlo trabajar. Aquí está. Entonces, esto es lo que escribió, ¿no? Son los 100 time steps que le pedimos, el tiempo que pasó, y esta pues es una salida del cigüeñal que no me acuerdo cuál es. DRB, revoluciones. Ahora, esta salida a Excel nosotros la podemos editar. Mm, Son desplazamientos, los desplazamientos de las juntas. Bueno, pues ya sería como parte del postprocesamiento de los datos que se obtienen en una simulación de esta naturaleza. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, espero que esto les sirva para sus proyectos. Eh, voy a finalizar voy a finalizar la grabación de esta práctica para proceder a
dejarles su entregable, ¿va? Entonces, Sobre los análisis, es que yo no lo encuentro dónde están los